Reciban cordiales saludos. En esta ocasión vamos a desarrollar las etapas o la forma en cómo se desarrolla la audiencia inicial en el proceso penal salvadoreño. Parte de la continuación de la clase de la semana 10, ya que no lo logramos finalizar y tocar este punto en dicha clase. Antes de iniciar con el desarrollo de la audiencia inicial o cómo se desarrolla una audiencia inicial, tenemos que tener claros ciertos puntos. Primer punto, ¿quién es quien conoce la audiencia inicial? Es el juez de paz cuando estamos hablando del proceso penal común. 2. ¿Cuál es la naturaleza de la audiencia? Bueno, la naturaleza de la audiencia tiene dos propósitos. El primero, establecer la intimación al imputado, la intimación legal por el juez. Y 2, señalar, en el caso de un proceso común donde se existen pruebas, señalar si va a existir algún tipo de medida cautelar durante la instrucción formal para el imputado, con la cual debe de garantizarse la participación o el involucramiento del imputado en todo el proceso. Entonces, ¿qué es intimación? La intimación es poner en conocimiento al imputado sobre lo que se le está atribuyendo, es decir, el delito, el tipo penal que se le está atribuyendo y cuáles son los hechos que él ha cometido. Y por eso se ha iniciado este proceso. 2. La medida cautelar, es decir, el juzgador, dentro de la naturaleza propia del proceso, es señalar si va a quedar con algún tipo de medida cautelar dentro del proceso el imputado. Y esto va a depender de los elementos probatorios o los indicios probatorios con los que cuente la representación fiscal en este momento para determinar la existencia del delito y la participación del imputado, y por parte de la defensa la demostración de que el imputado tiene arraigos laborales, personales, patrimoniales, domiciliares, para poder permanecer dentro de todo el proceso y que éste no se va a ir a huir. Es decir, por parte de la representación fiscal debe existir la apariencia de buen derecho, que es que el delito tenga más de 3 años de prisión como una condena en una posible sanción penal. Y 2, el peligro de mora. Y el peligro de mora tiene 2 puntos. Uno, el entorpecimiento de la investigación o que éste se extraiga del proceso a huir. ¿Y cómo puede disminuir entonces este peligro de mora la defensa? Demostrando los arraigos personales, familiares, domiciliares y territoriales. Es decir, aquellos documentos que determinen que el imputado no se va a ir a huir, no se va a ir a huir por ningún motivo, porque tiene familia, porque tiene trabajo, porque tiene terrenos, porque tiene un domicilio donde él va a permanecer, y que aún le pongan 10 años de prisión, este no se va a ir a huir porque va a perder más en relación a lo que puede perder, en relación a la sanción a imponer posteriormente. Entonces esas valorizaciones las hace el señor juez. Es decir, si a una persona que le están la están procesando por el delito de portación, tenencia o conducción de arma de guerra, donde la pena puede ser 4 años de prisión a 8 años de prisión, y decir, mire, pero él tiene una empresa valorada en $15,000, de donde da alimentos y sostiene su hogar, donde tiene 2 hijos y mensualmente de esta empresa saca $1,000 mensuales de producción. Entonces decir, mire, esta persona no se va a ir a huir y mejor se va a someter al proceso, porque el irse a huir perdería todas estas situaciones que le dan un arraigo, le obligan a que permanezca dentro del territorio, y por eso se va a estar dentro del proceso. Entonces esa es la naturaleza propia. Y dentro de la apariencia de buen derecho, me faltaban 2 situaciones, que son las que ya inicialmente manifesté, que es que exista la probabilidad con los indicios presentados de la existencia del delito y la participación del imputado en los hechos
pero para poder imponer una medida de detención provisional, por ejemplo, debe de tener el delito una pena mayor de 3 años de prisión. En relación a esto, el tercer punto importante antes de hablar del desarrollo de la audiencia inicial es también aclarar que en todas las audiencias, dentro de las técnicas de oralidad, se establecen formalidades o solemnidades propias del proceso de cada audiencia al momento de desarrollarse. Aquellas formalidades de respeto que deben de tener las partes técnicas, las partes materiales hacia el juez como un director, es decir, en que cada actuación que realice deben de ponerlo de pie, solicitando venia, solicitando permisos, hacerlo todo con un decoro, y también el señor juez permitir ese control y dirección dentro de las audiencias al momento de celebrarse. Entonces, en relación a esto, es declarar que tenemos que tener en relación a ello algo muy marcado que en muchas ocasiones se pierde de vista o se olvida por parte de todos los participantes del proceso. Y es que las formalidades no importan más que la garantía de los derechos de la víctima y los imputados. Es decir, que en muchas ocasiones el juez o las partes se preocupan más por las formalidades que se dan dentro del proceso que los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas. Sí es cierto, es muy importante las formalidades porque así está diseñado nuestro proceso. Pero no por ello vamos a dejar de lado las garantías y los derechos de los imputados. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones nosotros vemos videos de grabaciones de audiencia o de grabaciones de audiencias de concursos estudiantiles donde hay demasiada formalidad, por ejemplo, al momento de presentarse o identificarse, la persona que habla saluda individualmente a cada una de las partes. Por ejemplo, dice: buenos días, señor juez, secretario de actuaciones, señor fiscal, señor imputado, víctima y demás personas en esta sala. Soy el señor fulano de tal y represento a la defensa técnica. En relación a esto, sí, es importante el saludo, es importante, pero ¿por qué la necesidad de saludar individualmente a cada uno de todos los que están presentes? Es cierto que se requiere de solemnidades, pero en muchas ocasiones vale con decir: tengan todos muy buenos días. Soy el señor Carlos Alberto Cortés Campos, represento al señor Fiscal General de la República en esta audiencia inicial que se sigue en contra del señor Juan Pérez, a quien se le atribuye el delito de homicidio tipificado en el artículo 128 del Código Penal en perjuicio de la vida de María López. Y empiezo. Entonces depende de la fase que estemos. Entonces, en relación a esto es de aclarar ese punto, pero es cuestión de estilo. No estoy diciendo que esté mal totalmente, tiene su razón de ser en algunos casos, pero en la práctica recordemos que ya en lo que es un proceso real estamos ante juzgados o ante tribunales que tienen 3, 4 audiencias por día. Es decir, que dentro de algún tipo de formalidades, no obstante que son necesarias, no quieren tanto formalismo. Algunos jueces sí, algunos no, pero nosotros tenemos que estar o tener la capacidad de identificar esas situaciones. Siempre tenemos que tener nuestras formalidades, pero no ser tan extremistas. Autores de capacitadores de técnicas de oralidad en muchas ocasiones ven esa situación de tanto formalismo, de alargar tanto el formalismo de una forma negativa. Entonces, pero es cuestión de estilo, cada quien sabe cómo lo puede determinar. Dentro de mi punto de vista basta con un saludo para todas las partes. Entonces, hablando ya del desarrollo de la audiencia, vamos a ver la primera etapa o el primer paso dentro de lo que es el proceso de la audiencia inicial, es la verificación de las partes, que la hace el secretario de actuaciones del señor juez conforme al artículo 380. Es decir, el señor juez ingresa a la sala,
todas las partes se ponen de pie, él se siente y solicita que los demás puedan sentarse. En ese momento le pregunta al secretario de actuaciones que verifique las partes presentes. El secretario verifica que las partes técnicas, las partes materiales o cualquier tercera, quiénes son las personas que están presentes en la audiencia para poderla iniciar, teniendo claro una situación. Si no están las partes técnicas, la audiencia inicial no se puede iniciar. Cualquiera de las dos partes técnicas, si no están, no obstante que el Código Procesal Penal dice que con la falta de cualquiera uno de los dos puede establecerlo con vista de requerimiento. Entonces se dará esa salida a la que podrá optar el juez en caso de la falta de cualquiera de las partes técnicas. Por falta de partes materiales, la audiencia inicial sí se va a realizar. 2. Una vez que se haya verificado, es decir, que el secretario, su señoría o señor juez, se encuentra por parte de la representación fiscal, el señor fulano de tal, y por parte de la defensa, el señor fulano de tal, actuando también teniendo presente a la víctima, el señora o el señor fulano de tal, y imputado el señor fulano de tal. Entonces, el señor juez establece que una vez habiéndose verificado las partes, está todo para poder iniciar la audiencia inicial, da la apertura de la audiencia inicial y le solicita al imputado que se ponga de pie para instruirlo sobre qué va a tratar la audiencia, cuál es el objeto propio, de lo cual ya tenemos conocimiento, en qué consiste, y al finalizar de explicarle de manera sencilla el porqué de la audiencia, intimarlo prácticamente, le pregunta si ha entendido. Normalmente cuando él manifiesta que sí, se continúa con el siguiente paso. Si este manifiesta que no, entonces el señor juez deberá explicarle nuevamente las dudas que éste tenga. En relación al siguiente paso, después de ello, se hará la lectura del requerimiento o la lectura principalmente de los cargos, que es la relación de los hechos. Y esa relación de los hechos, cómo se encaja en un tipo penal según la representación de la fiscalía. Este paso puede omitirse. En muchas ocasiones se omite porque en la siguiente etapa o el siguiente paso de la audiencia, el fiscal los explica. ¿Por qué es necesario que se haga la lectura de los cargos? Porque esta es la relación de los hechos. En este se establece la teoría del caso: día, lugar, forma del hecho, quién comete el hecho, cómo lo cometió. Y esto le da un panorama al imputado de conocer todos esos elementos y saber y poder realizar su defensa. Saber si él lo ha cometido o realmente no lo cometió. O sea, decir, mire, ese día yo no estaba en el país, o sí estaba en el país, yo estaba en tal lugar a esa hora, yo no conocía a esa persona, o sí, cualquier circunstancia donde pueda ejercer su defensa. Posterior de ello viene la fase incidental. En la fase incidental, el señor juez le pregunta a las partes si tienen algún incidente que plantear. Cuando se da la palabra para que las partes puedan dar un incidente, primero se le pregunta al fiscal por orden. Las actuaciones inician con el señor fiscal porque es quien ha presentado un requerimiento, y posteriormente por derecho de réplica o por derecho de la contraparte se le corre traslado a la contraparte, que es la defensa técnica o siendo la procuraduría o defensa particular. Entonces, ¿qué es lo que se resuelve en los incidentes? En los incidentes se resuelven aspectos que no son propios de la audiencia inicial. Aquellas situaciones accesorias, situaciones que no van en el fondo propio de la audiencia inicial. ¿Como cuáles? Planteamiento de secciones, acción de incompetencia, cambio de calificación jurídica, nulidades de algunas actuaciones. Por ejemplo, en relación a la competencia, si no es en la materia que se debe haber establecido, si este es un caso de competencia territorial que el juzgador no debe de conocerlo porque el hecho no fue bajo su jurisdicción territorial, o la nulidad de algún acto, por ejemplo, de alguna diligencia practicada, algún acto urgente de comprobación, o incluso, digamos, del proceso mismo. Por ejemplo, cuando estamos ante la presencia de una acción previa instancia particular y no se cuenta con la con la denuncia de la víctima.
Entonces, una vez planteado un incidente por las partes y la defensa lo pone, después de haberle dado la palabra a la fiscalía, entonces por el derecho de contradicción se le da traslado al fiscal para que plantee sobre lo solicitado en el incidente por la parte contraria. Es decir, cuando se establece un incidente, la contraparte escucha el incidente y da su postura para que se resuelva el incidente a favor o en contra. No obstante que también tiene derecho de plantear sus incidentes. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la forma de resolver un incidente? La forma de resolver un incidente, el juzgador tiene dos formas de resolverlo. Inmediatamente después de interpuesto, por ejemplo, en el caso de la interposición de una competencia, porque no puede seguir conociendo las demás etapas por economía procesal de la audiencia inicial. O puede diferirlo para resolverlo junto con la resolución final de la audiencia. Por ejemplo, el cambio de calificación jurídica. ¿Por qué? Porque el juzgador no conoce nada hasta ese momento de los indicios que pueda tener o de la relación de los hechos que el fiscal ha planteado. Entonces, dependiendo del tipo de incidente, puede resolverlo de esas dos maneras. Después de ello, en la etapa siguiente que viene se puede dar en el paso 5 o después de los debates iniciales. Es decir, antes de los debates iniciales o después de los debates iniciales, y eso depende del estilo de cada juzgador. ¿Cómo así? Por ejemplo, en relación a la declaración del imputado, después de los incidentes, el señor juez pone de pie al imputado y le explica sobre el derecho de declarar, conforme al Código Procesal Penal, diciéndole que éste puede abstenerse a ello y que la abstención no trae nada perjudicable para él y no se tomará como algo negativo dentro del proceso, pero que lo puede hacer en este momento o en cualquiera de las etapas siguientes del proceso. Si éste opta por el derecho de abstenerse, seguimos al siguiente paso. Si declara, se va a hacer conforme a las reglas del Código Procesal Penal. Posteriormente viene el debate inicial, es decir, la postura de cada una de las partes en relación a los hechos. ¿Qué indicios se tienen? ¿Qué arraigos se tienen? Primero se le da la palabra a la representación fiscal, quien se identifica, posteriormente de identificarse, empieza a relatar los hechos o puede establecer que se le atribuye al imputado el delito tal conforme a los hechos ya narrados, si se le dio lectura a ello. Para ello debe de establecer con qué fundamenta la existencia del delito y con qué fundamenta la participación del imputado. Es decir, qué elementos tiene. Por ejemplo, un caso donde se puede plantear lo siguiente: su señoría, la representación fiscal, ha presentado requerimiento fiscal en contra del señor Juan Pérez en vista de que el día 4 de diciembre del año 2020, aproximadamente a las 4 de la tarde, con un arma de fuego que portaba en su bolsa, realizó 2 disparos en contra de la vida de la señora María López, quien falleció instantáneamente en el lugar de los hechos. En relación a esto, su señoría, la representación fiscal cuenta con elementos suficientes y necesarios para establecer la existencia del delito, como es el dictamen de la autopsia, con la cual se comprueba la causa real de la muerte, siendo esta trauma craneoencefálico producido por proyectiles disparados por arma de fuego, así como perforaciones de tórax producidos por disparos por armas de fuego. Se cuenta con levantamiento de cadáver, con la cual se establece el dictamen preliminar de la muerte, siendo esto traumatismo craneoencefálico producido por arma de fuego. Se cuenta con acta de inspección, con la cual se determina el día, lugar y forma en que se realizó el hecho, siendo colonia X del municipio X del departamento X, donde se realizó por el investigador fulano de tal, donde se describen las áreas del lugar del hecho, las evidencias recolectadas y la posición del cadáver. Se cuenta además con álbum fotográfico, con croquis planimétrico, y para la participación directa del imputado, con la cual se ilustra la escena del lugar de los hechos, y para la participación directa del imputado se cuenta con
la declaración del testigo o la entrevista que cuenta en entrevista del testigo bajo régimen de protección con la clave pitufo, quien establece que el día de los hechos, día, lugar y forma, y lo podemos describir. Entonces, con esto podemos determinar que existen elementos que acreditan la existencia del delito y la participación del imputado. Para la medida cautelar de la detención provisional que se está solicitando, por la representación fiscal considera que existe apariencia de buen derecho, establezco por qué, ya o por lo antes establecido, y en relación a el peligro de mora, y establezco por qué hay un peligro de mora. Posteriormente se le da la palabra a la defensa para que éste establezca su debate inicial. En este caso, da su tesis de defensa. Establecer, señoría, la representación fiscal establece que el señor fulano de tal, o habiendo escuchado atentamente a la fiscalía, considero que los hechos no se dieron de esa manera. Y establece la forma en cómo se realizaron los hechos. En relación a esto, de determinar que puede señalarse en este momento los arraigos, porque una buena defensa sabe que en caso de que existan elementos de participación en la existencia del delito, suficientes indicios para que esto pase a una instrucción formal, puede establecerle los arraigos en este momento. Establecer que en este momento, por ser prematura la investigación, la representación fiscal no puede dar una tesis de caso, pero que sí se cuenta con arraigos laborales, familiares, personales, domiciliarios y territoriales del imputado. Para lo cual incorporo lo que pueden ser actas de declaración jurada, actas de entrevista, constancias de trabajo, cuánto tiempo tiene de trabajar, cuál es su salario, si tiene alguna empresa, cómo comprueba que es dueño de la empresa, recibos de luz, recibos de agua, contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, inscripciones de propiedades, y las presento para demostrar que el imputado no se va a ir a huir y no hay peligro de fuga. Y en caso de un entorpecimiento de investigación, también acreditar esa circunstancia que las víctimas o los testigos no están identificados en caso de un régimen de protección o no están accesibles al imputado. Posterior de esos debates iniciales, aquí es donde les decía, puede darse lo que es la declaración o la oportunidad de que declare el imputado. En caso de que no haya, viene la segunda parte, que es la discusión final, que en muchos casos esto se omite si queda claro los puntos, pero en este caso la representación fiscal se limita a dar apuntes o aportes en relación a la intervención que tuvo la defensa. Y la defensa, en su segunda parte de la discusión, en la segunda parte de debates, de que es una discusión final, debate lo argumentado por la fiscalía en su discusión final. Está limitado a ello. 8, y ahí perdón por repetir los números, porque doy 7 y 7. En relación a esto, el derecho de réplica, que también son un derecho para poder debatir las últimas argumentos dados por la defensa del fiscal, va a limitarse solo a esos puntos dados en el debate final. No puede venir a dar otros elementos iniciales o argumentos iniciales, porque solo vamos a debatir la parte final. Sí puede incorporar algún elemento que se le haya olvidado o alguna otra circunstancia, algún elemento o indicio probatorio que tenga en su poder, y de entregarlo para que la contraparte lo pueda verificar y ver si cumple los principios de legalidad. En caso que la representación fiscal no haga uso del derecho de réplica, entonces no hay derecho para la defensa. Solo si el fiscal sí hace uso de ese derecho, entonces se le da la oportunidad a la defensa. En el caso de la discusión final, en muchas ocasiones, en el paso anterior, las partes técnicas dicen que se tenga ratificado la primera intervención, y ahí culmina. Posterior si hay o no derecho de réplica, posterior de la discusión final, se le da el derecho a la última palabra para la víctima y para el imputado.
para que pueda argumentar o debatir o incorporar cualquier argumento que deseen las partes materiales. Es como hacer uso de eso una parte de la discusión, de lo que han dicho las contrapartes. Y posterior de la declaración, esto no se puede tomar como una declaración de partes, es decir, no puede ser como una declaración del imputado o como entrevista o declaración de la víctima, sino que solo son argumentos dados. Y por último, la resolución final y la elaboración del acta. Aquí ya el señor juez decide. En el proceso común, cuando hay evidencias suficientes, siempre se va a dar la instrucción formal. Siempre se da la instrucción formal. Pero la instrucción formal puede darse con o sin medidas cautelares. Entonces puede haber detención provisional, puede haber coacción, puede haber fianza, puede ser medidas de conducta, dependiendo el peligro de fuga que pueda tener el imputado y la apariencia de buen derecho. Entonces, es aquí donde da la resolución. No quiero decir que el juez de paz solo puede dar instrucción formal, porque puede autorizar un criterio de oportunidad, puede dar lo que es un sobreseimiento definitivo, no un sobreseimiento provisional. Ya vamos a ver más adelante qué es eso. Pero que quede claro esas circunstancias, que normalmente cuando se tienen todos los elementos para que pase la siguiente etapa, siempre se da una instrucción formal. Aunque sean pocos o mínimos los indicios del proceso que se tengan hasta este momento. Y dada su resolución, luego se elabora el acta de la audiencia, donde debe de firmar las partes y darse por notificada desde ese momento. En la práctica, error o mala práctica que se realiza es que los juzgados en algunas ocasiones hacen que las partes firmen en blanco. Recomendación: no firmen nada en blanco. Si ustedes se van a retirar, que pongan que se retiraron antes de elaborar el acta. O si no, regresan para leerla y ver que todo esté conforme a cómo se realizó la audiencia. Esto es todo en relación a la audiencia inicial. En caso de dudas, pueden consultarlo durante lo que es las próximas clases, o incluso en los diferentes medios o plataformas de consultas, ya sean estos WhatsApp o ya sea la misma plataforma de Canvas. Espero que todo haya quedado claro y finalizamos.